las actividades y respondieron el foro. Igual a los que se conectaron en esta tarde, de todas formas les voy a explicar así como de manera muy puntual qué es lo que van a hacer en las actividades. Entonces igual se siguen uniendo compañeros y mientras se siguen uniendo, configuración, usar teléfono, ya está grabando. A ver, déjenme ver si puedo compartir, a ver si es aquí. También al finalizar, quiero saber qué les parece el horario. Si no mal recuerdo, tenemos oportunidad como que nuestro horario máximo en el día para que yo los pueda ver es las 8 de la noche, si no mal recuerdo. Entonces, no sé si a lo mejor tal vez las 4 de la tarde a ustedes les parece muy temprano por las ocupaciones que tienen y tal vez quisieran que la próxima semana la sesión cambiase a otra hora. No sé, más tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde. Yo creo que como última opción, pues podría ser las 7 de la tarde, porque nuestro máximo es a las 8, entonces, como que citarlos a las 8 de la noche para terminar 9, más o menos, dependiendo de si no tenemos problemas o de conexión, problemas técnicos, pues entonces igual ahorita como quiera, de todas formas, al finalizar me dicen qué les parece el horario, si puede ser más tarde o tal vez también si puede ser otro día. Yo quisiera que pudiéramos fijar de cierta forma como los días que fueran los martes y ya decidir si es más tarde. Yo lo más temprano que puedo y a lo mejor está como muy, a lo mejor es como muy cansado para ustedes, es las 8 de la mañana. Yo puedo de 8 a 9 y ya no puedo hasta ahorita, hasta las 4 de la tarde o 5 de la tarde o 6 o 7. Entonces, igual ahorita, podemos checar. Ya les estoy compartiendo mi pantalla, vamos a iniciar la clase. Ya hasta, no, yo no, como sé que el tiempo apremia y no quiero pues no es perder el tiempo, pero como que me gusta ser puntual, sin embargo, ahora no parece, ¿verdad? Ahora con los problemas tecnológicos no parece que a mí me gustase ser puntual, pero sí, así es. Entonces vamos a iniciar con la clase y ya como que al final dejamos como en tela de juicio el horario en el cual más o menos nos podemos conectar la mayoría. En la primera clase también, para los que estuvieron el domingo, les mencionaba que si bien la clase básicamente es inglés 1, pues no pretendo como llenarlos de ansiedad o de estrés o que eviten asistir a la clase por lo mismo, porque crean que es muy difícil como ir a la par entendiéndome en inglés. Entonces, claro que lo ideal para aprender es hacer eso. Sin embargo, pues es nivel medio superior, por así llamarlo, es bachillerato, entonces digamos que pues no es como un quick learning o un Harmon Hall donde forzosamente nosotros tomamos el curso para aprender. Obviamente queremos aprender, yo lo sé, pero pues es parte de una materia que aunque no nos guste, pues viene dentro de nuestra carga académica. En cambio, cuando nosotros entramos a otra institución, como les mencionaba el Quick Learning o el Harmon Hall o el Centro de Idiomas, es decisión propia, es porque yo quiero aprender y no porque evito eso. Entonces, la mayor parte del tiempo sí les voy a mencionar palabras en inglés, sin embargo, voy a tratar de ser como muy puntual en las cosas que diga para que entiendan lo mejor. Quienes ya tengan dominado el idioma, pues excelente, ya va un paso adelante, y pues va a entender muy bien o ya lo va a saber y pues las actividades las va a hacer con mayor facilidad. Dicho esto, entonces vamos a iniciar. Por ahí también ya les había colocado desde ¿qué día fue? El domingo en la noche, ya tarde, como despuesito de las 11 de la noche, les empecé a colocar las, el grammar, no el grammar, sino que en qué consistía este bloque, qué temas íbamos a ver, las actividades y el foro. Es importante que recuerden que cada 2 semanas nosotros vamos a tener
un foro y vamos a tener una actividad. Las clases síncronas pues son una vez a la semana. Entonces, vamos a tener cada 2 semanas un foro y bueno, ahorita voy a puntualizar eso. Entonces, así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ven en la pantalla? Una conversación, a grandes rasgos, ¿de qué? ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué pueden más o menos entender ahí? La primera parte, para conocerse, ¿no? Y Ok, muy bien, ¿qué más? la segunda parte es ¿Alguien que le ayude al compañero? La segunda parte es que dice que ella es Alicia. Ajá. Ok, ¿qué más? Entonces, es una conversación Es como una entre dos personas. dos personas, Ajá. como en una escuela, se están presentando, como que el primer día de clase. Excelente, muy bien. Entonces vamos recabando datos. Ya dijimos que es una conversación entre dos personas. Habla de la presentación en la primera parte. Digamos que están dentro de una escuela. Por ahí les dicen al principio específicamente de una universidad. Más o menos ya nos damos la idea de qué vamos a hablar durante esta sesión síncrona o durante los temas. Entonces, aquí si bien en la segunda parte sí pueden encontrar algunas preguntas un poquito más rebuscadas o algunas respuestas, pues más o menos yo tengo la idea a grandes rasgos de en qué consiste, perdón, esta conversación. Ay, a ver si me deja cambiar. Ahí está. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿O a qué hacemos referencia con el personal profile? Aquí tenemos 4 datos específicos: nombre, name, age, date of birth and address. Entonces nosotros hacemos referencia al nombre, a la edad, a la fecha en la cual naciste o digámoslo así, también en la cual cumples años y tu dirección. Entonces, si ustedes observan aquí, pues en la presentación, digamos que no tenemos como una estructura muy clara de cómo yo puedo establecer una oración o de cómo yo puedo hacer una oración donde le comunique a la otra persona cuál es mi nombre o cuál es mi apellido o cuál es como mi sobrenombre, incluso podríamos decir, etcétera. Ustedes tal vez ya se habrán dado cuenta que en el inglés, o mejor dicho, que los americanos, en su nombre no es como en México, que a veces aquí nosotros encontramos, es muy, muy común en México encontrar personas que tengan 2 nombres, incluso 3 nombres, pero es muchísimo, muy común encontrar 2 nombres y pues tus 2 apellidos, paterno, materno. En el caso de los americanos o de los estadounidenses, nosotros encontramos un nombre de persona y un apellido. Incluso aquí en México, a nosotros, para las personas que tienen un nombre, hasta se nos puede llegar a ser raro. Oye, ¿cuál es tu segundo nombre? No tienes. ¿A poco no tienes? Como que en México no es tan común que solamente veamos un nombre o que veamos 3, pero generalmente pues está compuesto por 2. Entonces, ustedes están correctos en su respuesta. Cuando alguien les cuestione cuál es su nombre, mencionan solamente el primer nombre y el primer apellido. También en el caso de la edad, bueno, me voy a ir a las estructuras mejor para que vayan entendiendo un poquito mejor. En esta diapositiva anterior, como les decía, nosotros tenemos como a grandes rasgos en qué consisten cuáles estos 4 puntos. Pero nosotros para estructurar preguntas o para formar preguntas, valga la redundancia, necesitamos una estructura. En el idioma inglés, ustedes van a encontrar 2 tipos de estructuras para las preguntas. La primera estructura se llama Information Question. Las Information Questions, la pregunta me sugiere, me solicita una respuesta más amplia o una respuesta que obviamente puede variar. ¿Cuál es la estructura para una Information Question? Nosotros iniciamos con una Question Word. ¿Cuáles son las Question Words? Ustedes al menos las han visto o las han leído. What, where, how much, how many, why, etcétera. When.
y cada una la vamos a utilizar dependiendo del contexto. Sin embargo, aquí no nos vamos a meter en mucho detalle sobre cuáles son las otras question words. Conforme pasa el tiempo, nosotros vamos a ir siendo puntuales en las preguntas que vamos a ir empleando. En este caso, aquí les puse 2 ejemplos que son muy comunes. Continuaba. Después de la question word, nosotros formamos la pregunta con un verbo to be. Verbo to be conjugado en presente simple, nosotros tenemos 3 opciones: is, am o are. Y por último tenemos un complemento. Siempre en las estructuras les coloco complemento. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a cambiar. A lo mejor en la pregunta yo hago referencia a algún lugar, yo hago referencia a algún tiempo, yo hago referencia a una fecha, etcétera. Entonces, esto siempre va a cambiar. Entonces, mi primera estructura, la information question, me hace referencia o me da una pregunta que tiene una respuesta, pues como más concreta. ¿Cuál es tu nombre? My name is Paulina. O ¿cuál es tu número telefónico? Chicos, si les aparece el cuadrito de admitir, no sean malitos, admitan a sus compañeros para no quitar la presentación y no estar como admitiendo a los demás compañeros. No sé si ustedes tengan esa, que sea posible que los admitan por ahí para no quitarla. Entonces, continuaba con la presentación. También de repente me llegan a decir, ay maestra, es que usted o dentro de la escuela yo recuerdo, o si he tenido oportunidad de estudiar en cualquier otro lugar, siempre vemos las estructuras completas, pero yo he tenido oportunidad de ir a Estados Unidos o tengo un familiar o mi papá o etcétera, etcétera, y yo veo que no muchas veces utilizan las estructuras, que utilizan abreviaciones o que utilizan modismos, o con una simple palabra la persona entendió lo que se quiere decir. Y sí es cierto, obviamente es cierto. Como aquí en México, pues nosotros en el español no todos utilizamos las reglas ortográficas al 100%, ¿no? No todos escribimos y acentuamos, o muchas veces tenemos errores ortográficos, incluso también al momento de pronunciar las palabras, no de decirlas. Entonces, igual allá, ustedes se van a encontrar ese tipo de cosas. Sin embargo, pues nosotros dentro de las escuelas sí tenemos que mostrar las estructuras completas. Ya usted, conforme la práctica, conforme vaya viendo, o esté en una situación informal, pues es válido que también pueda utilizar estructuras que no sean como del todo formales o que normalmente nosotros enseñamos. Entonces, en las information questions, pues mi respuesta puede variar mucho. Otro consejo también, muchas veces queremos formar las oraciones tal cual. Y sí, las estructuras nos sirven para eso. Sin embargo, muchas de las veces el aprender la pregunta tal como es nos ayuda mucho ¿cómo decirlo? Es como un tipo, es algo que nos da facilidad para aprender. Entonces, si yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo voy a estructurar cuál es tu nombre? Pero esta es una pregunta que yo normalmente veo, entonces no busco como lo específico, el significado en cada uno, yo solamente puedo aprender, ok. Entonces, la pregunta que siempre se utiliza es what is your name? O la pregunta que siempre se utiliza es where are you from, etcétera. En la primera, entonces, hago referencia al nombre, y en la segunda hago referencia al lugar de donde tú eres. Incluso también me atrevería a decir que en esta segunda pregunta podríamos, dependiendo del lugar, responder eh, como el municipio en el cual, ¿no? A veces también en México o aquí en Monterrey llegamos a decir, ¿de dónde eres? ¿O de qué municipio eres? Bueno, a lo mejor también, pero generalmente nosotros hablamos del país. Entonces, aquí ya tienen 2 preguntitas como desglosadas. Dijimos que en inglés había 2 tipos de preguntas, las information y tenemos las yes or no questions. Su mismo nombre lo dice. Respondemos sí o no con mi estructura completa. En las information yo te pregunto cuál es tu nombre o yo te pregunto cuál es tu apellido. En las yes or no questions yo te pregunto, ¿es González tu apellido? Y tú me respondes sí o no. ¿Es Paulina tu apellido? Y tú me respondes sí o no. No sé si más o menos van delimitando cuáles son las diferencias entre uno y otro. En una information te pregunto, ¿cuál es tu número? Ah, bueno, mi número es 555-666. En una yes or no question te pregunto, ¿es tu número 555-666? ¿Ok?
Entonces, a diferencia de las information questions, en las yes or no, yo voy a iniciar con un verbo to be. Ahí ya se los coloqué entre paréntesis, seguido del sujeto y el complemento. Entonces, generalmente en las conversaciones nosotros tendemos más a emplear las information questions y para confirmar tal vez algún dato, pues dentro de la conversación también tendemos, pero a utilizar las yes or no questions. ¿Por qué también? La misma pregunta me va a ayudar a saber cuál es la respuesta, de qué forma. Si ustedes se fijan, en la respuesta yo tengo yes, she is, no, she isn't. Tengo el verbo to be con el que inicié la pregunta y tengo también el sujeto del cual estoy hablando. ¿Is she from Argentina? ¿Es ella de Argentina? Si ella es, ella no es. Positivo o negativo. Maestra, pero es que si me preguntan y yo respondo yes, solamente si me entendieron o no me entendieron. Pues claro que la persona te entendió. Sin embargo, en los exámenes, pues nosotros vemos estructuras completas. Entonces, yes, ¿qué? Yes, she is. Yes, you are. Yes, he is. La misma pregunta generalmente te va a dar la respuesta. A excepción, por ejemplo, ustedes aquí tienen, ¿Are you from Mexico? Si yo te estoy preguntando a ti que si tú eres de México, entonces obviamente mi respuesta pues va a cambiar. Si yo soy, no, yo no soy. Yes, I am, no, I am not. Son básicamente las dos estructuras. Y aquí les coloqué 9 de las preguntas que son más comunes y las respuestas, obviamente, en las cuales nosotros vamos a llenar con nuestra información para poder hacer una conversación cortita. La primera, y que ya la repetimos, what's your name? En dado caso de que la persona pudiese tener un segundo nombre, pues podemos emplear what's your second name. Cuando nosotros hacemos referencia al apellido, entonces utilizamos last name. Ojo aquí en el 4, porque se confunden muchísimo. Les preguntan, how old are you? Y responden fine. Ah, es que me está preguntando cómo estás. No. Cuando ustedes tengan la palabra old, entonces va a hacer referencia a la edad. Y cuando ustedes no la tengan, entonces va a hacer referencia a cómo estás tú. Estás bien, estás triste, estás mal, etc. Entonces, cuando a mí me cuestionan la pregunta, perdón, cuando a mí me cuestionan la edad, yo puedo responder con mi estructura completa, que sería, I'm, no sé, 20, I'm 20 years old, mi estructura completa. Puedo también responder solamente la edad 20 o puedo responder I'm 20 years y está correcto. ¿Ok? Ojo aquí también, si ustedes se van a Google Traductor y dicen, ay, es que no me acuerdo cómo se dice, yo tengo 30 años, yo tengo 50 años. Y se van a Google Traductor y Google Traductor les dice, I have 20 years old. Y les pone el verbo have. Entonces, have es un verbo que si bien lo puedes encontrar dentro de Google Traductor, pues ese verbo no es el correcto para decir que yo tengo. Cada que ustedes quieran decir que ustedes, valga la redundancia, tienen algo, pero ese algo no es tangible. ¿Cómo que no es tangible, maestra? Por ejemplo, ustedes pueden decir que tienen un celular. Es algo físico, es algo tangible, es algo que yo puedo ver, es algo que ustedes pueden tocar. Pero en cambio, cuando ustedes dicen que tienen calor o que tienen sed o que tienen 30 años o que tienen 35, pues vaya, no es que saquemos la edad, saquemos una cajita y dentro de la cajita podamos observar la edad. Entonces, cuando yo quiera hacer referencia a la edad, voy a utilizar am y los años, o bien también cuando yo quiera hacer referencia a que tengo frío, que tengo calor, que tengo sed, entonces también puedo utilizar ese tipo de estructura con el I'm, obviamente sin el years old. Y entonces cuando me dan el how are you, yo puedo responder fine o puedo responder cualquier otra palabra que sepa. Aquí no los quise como saturar. Hasta aquí, punto 4. ¿Vamos bien? How do you feel? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se desconectaron? Vamos bien. Profe, Más o menos, Ryan. Mande, we are making progress. Ok, excelente. Mande. Aquí Ceci.
¿Lo Todo podría bien, volver a Gregorio. explicar? Perdón, Sí, lo podemos volver a explicar. ¿qué cosa quiere que vuelva a explicar, Esmeralda? ¿Sí se ha unido? Nada más en el 4. Ok, ok. No hay ningún problema. Es que me quité la presentación nada más para ver los exámenes, para ver los comentarios. Entonces les decía que estas preguntas que son las más comunes. En el punto 4, acuérdense, la primera pregunta hace referencia a la edad y yo tengo 3 posibles respuestas. Obviamente, si yo solo respondo la edad, pues es una manera como muy informal, pero tengo otras 2 opciones de responder. I'm 20 years old or I'm 20 years y punto, cuando hago referencia a la edad. Incluso también, más o menos esta estructura de oración la puedo emplear cuando nosotros hablamos de que tiene sed o que tiene calor o etcétera. Por favor, apaguen el audio, pues ahorita lo vuelven a encender si tienen dudas. En el caso de how are you, pues nada más les puse fine porque es como el más común, pero realmente también encuentran más preguntas que pueden emplear para hacer las conversaciones. ¿Ok? Igual si tienen más dudas ahorita, al final me vuelvo a detener. La que sigue, where are you from? ¿De dónde eres? Cuando te preguntan de dónde eres, la respuesta es I'm from Mexico, I'm from Colombia, I'm from, etcétera, etcétera. La 6 puede variar muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo más o menos ya tengo conocimiento de la nacionalidad, puedo sustituir. Ah, bueno, es que yo quiero preguntar que si es español, que si esa persona es española. Are you Spanish? Puedo preguntar entonces. Ahí yo les puse Mexican porque pues es como la más común que podemos utilizar dentro de una conversación. Pero igual les decía, esta pregunta va dentro de las yes or no questions. Si ustedes se fijan, la respuesta es diferente en los otros puntos que en el 6. Are you Mexican? Yes, I am. No, I am not. 7. When is your birthday? My birthday is on. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y aquí entonces respondemos con fechas exactas, que ahorita vamos a ver un poquito de ese tema. Cuando quiero hablar de la dirección en específico, utilizo el número 8. What's your address? My address is. Y aquí en México nosotros queremos decir así como que completo. Mi dirección es, no sé, calle Benito Juárez, número 515, entre Himalaya y Porfirio Díaz, en la colonia, no sé qué, en el municipio. Bueno, y damos unos datos enormes. Entonces, generalmente nada más se proporciona como el nombre de la calle y el número, y tal vez incluso podríamos como agregar el número el nombre del vecindario, pero o del fraccionamiento de la colonia. Sin embargo, aquí, ojo, también otra cosa que hacen es que mi calle se llama Manzana Verde, y Manzana Verde sí tiene traducción. Entonces, ¿cuál es tu dirección? Y tú haces la traducción de Manzana Verde. Y dices, mi calle es Green Apple, number 101, no sé, y dan el número. No, o sea, si estás en Monterrey y estás brindando a alguien americano, estás comentando a alguien que está hablando en otro idioma, en inglés, le estás comentando la calle, pues no la tienes que traducir, es tal cual la calle, lo único es hacer mención de si es una calle street, Green Apple Street, o si vive sobre una avenida Avenue y punto, pero no, ay, ya les traduje, no. Manzana Verde Street, no se hace la traducción porque estás en México, vaya, incluso también si viajas, pues ¿dónde vives? ¿En qué colonia? No vas a hacer la traducción, o sea, es tal cual el nombre. No vas a Estados Unidos y dices, ah, sí, la gente te dice la traducción al español del nombre de su calle, pues claro que no, o sea, la usas igual la usas en español tal cual es, y que veo mucho que me pasa eso con mis alumnos. Y el punto 9, cuando hago referencia al correo. Entonces, recomendación, ustedes ya tienen 9 preguntas que si ya se las saben, excelente, y si no se las saben, las pueden ir practicando. Y al menos para una conversación cortita, ustedes ya tienen como este feedback de 9 preguntas con mi respuesta. Y como vamos por pasos,
pues conforme pase el tiempo, ya yo les voy a ir mencionando. Ok, por ejemplo, la respuesta más común para how are you is fine, pero si usted está triste puede decir esto, o si usted esto, o en vez de que diga how are you puede decir otra cosa. Entonces, ahorita, pues nos vamos a ir por partes. Me voy a regresar un poquito nada más. Ok, ya les hice mención del nombre, ya como que desmenucé un poquito lo de la edad también. Vamos ahorita a la fecha, también a la mención de la fecha en la que usted nació. Y por ejemplo, aquí también, en el último, les dicen address is information of the place where you live. Es la información del lugar donde tú vives. Number en street, entonces primero va el nombre y luego va el nombre de la calle. Pueden colocar street, la palabra street, o si viven sobre una avenida, avenue. El neighborhood, que es como el vecindario, la ciudad, y el zip code, que es el código postal. Pero básicamente con que solamente proporcionen el número y la calle en una conversación o en un ejercicio está excelente, está más que correcto. Y luego vamos con los meses del año. Del lado izquierdo, pues ya les coloqué como la abreviación y el mes del año iniciando, obviamente, desde enero. Pero nosotros aquí nos podemos dar cuenta que nos dan dos preposiciones, on e in. ¿Y cuándo voy a utilizar esta preposición? Yo voy a utilizar on, por ejemplo. Me están preguntando mi fecha de cumpleaños. Tengo dos opciones. Puedo ser específica. ¿Qué quiero decir con específica? Pues el día y el mes. O puedo no ser específica, solamente hacer mención del mes. Si yo a la persona que me está preguntando por mi fecha de cumpleaños o la fecha de cumpleaños de cualquier persona de mi familia o de conocidos, si yo no soy específica y solamente quiero mencionar el mes, voy a utilizar in. Pero si yo quiero ser específica con el día y el mes en el cual cumplo años, entonces voy a utilizar on. Incluso también esto lo podemos utilizar en general, cuando vean esas dos preposiciones. Y digámoslo así, que podríamos decir que el on y el in tienen el mismo significado. Es como decir en marzo, mi cumpleaños es en marzo, o mi cumpleaños es en 5 de marzo, etc. Entonces, básicamente es el mismo significado, sin embargo, es diferente la forma en la cual yo voy a emplear cualquiera de estas dos preposiciones. No me voy a detener mucho en los meses del año. ¿Por qué? Porque esto es práctica. Esto es que ustedes solitos empiecen. Aunque por más absurdo que pueda parecer, sí puedes aprender incluso como haciendo planas. La recomendación también es decir, yo me acuerdo mucho que uno de mis maestros decía, al día puedes tomar 5 palabras. Por ejemplo, ustedes. Bueno, pues ¿cuántos meses tenemos en el año nosotros? Pues tenemos 12. Bueno, excelente. Hoy me voy a aprender 3, mañana me voy a aprender otros 3, hoy me voy a aprender 5 y 2 días de la semana, o un día de la semana, etcétera. Entonces, así fácilmente con la práctica ustedes pueden ir aprendiendo los meses del año y también se pueden ir aprendiendo los meses del día. Aquí les puse como la división, ¿no? Entre los que encontramos entre semana, que serían 5, y al cual nosotros les llamamos weekdays, y el weekend, que nosotros entonces hacemos referencia al fin de semana. Y los números también. Tenemos los números, por ahí les puse en la actividad más números y no solamente del 1 al 10. Les puse más números pues porque está bien que de repente se echen por ahí un clavado a investigar cuáles son los números que pueden encontrar y que puedan responder la actividad. Y si ustedes se fijan también, este tema va de la mano con las preposiciones sin y on, porque nosotros en la primera parte tenemos los cardinal numbers, que son los que nosotros normalmente empleamos y que ahí mismo lo dice, you use them to count, los utilizamos para contar. Y luego están los ordinal numbers, que nosotros como que no utilizamos mucho, sin embargo, cuando yo quiero ser específica en una fecha, no utilizo los cardinal numbers, utilizo los ordinal numbers. Por ejemplo, me voy a regresar un poquito. Aquí, en el example, ustedes tienen, my birthday is on March, y luego ven la TH y dicen, bueno, pero ¿por qué a veces veo TH
¿Y por qué a veces veo ST? ¿Y por qué a veces veo ND? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y así nos vamos. Bueno, si ustedes se fijan en los ordinal numbers, las dos letritas que tengo son las que yo voy a colocar en mi fecha. Por ejemplo, si yo hubiera puesto on March 1st, entonces hubiera sido ST, los dos que pongo arriba. Hubiera puesto second, entonces hubiera sido ND, etcétera. Y así nos vamos a ir. Entonces, este tipo de números, los ordinal numbers, los vamos a utilizar generalmente cuando hablemos de fechas específicas, cuando hagamos referencia a alguna fecha en específico. Y por último, vamos a hablar de los miembros de la familia, que generalmente nosotros pues ya no sabemos el grandfather, grandmother, father, mother. Hay algunas palabras también que pueden encontrar como un derivado. Generalmente escuchamos father, pero también como de manera cariñosa, por así llamarlo, podemos encontrar dad o podemos encontrar daddy, que es como más informal. Generalmente en las escuelas nos manejamos con las estructuras que sean más formales. Entonces, una palabra que entre comillas, digamos, podría ser más formal, pues es father, pero de cariño se puede utilizar dad o se puede utilizar daddy. En el caso de mother, podemos utilizar mom o podemos utilizar mommy. Cualquiera de las dos es correcta, está muy bien. Ahí también del lado izquierdo vienen como la separación. Y siblings, yo puedo ser específica generalmente si les preguntan, ¿tienes hermanos o hermanas? O sí o no, ¿cuántos hermanos? Bueno, one sister, one brother. Vemos sister y en automático sé que hago referencia a la mujer, a la hermana. Veo brother y en automático veo que hago referencia al hermano. Sin embargo, cuando yo empleo la palabra siblings, no estoy siendo específica, estoy hablando en general de los hermanos. Igual en children estoy hablando como de los niños, pues sí, de los hijos. Son, que es para el hombre, y daughter, que es el que utilizamos para la mujer. En el transcurso del día, porque quedó pendiente, les hago el comentario el domingo para los que estuvieron y tal vez recordarán, quedé pendiente de pasarles la información del libro, que sí les hice mención de que por ahí aparecía creo que en el Grammar, en uno de los documentos que puse la primera semana, no me acuerdo qué documento es, donde especifica los temas que por semana nosotros vamos a ver y en la parte final vienen los datos de la editorial del libro y les dije que iba a checar porque creo que sí está la versión gratuita para pasárselos. No pasa de hoy, para que ustedes tengan por ahí la respuesta de si les puedo pasar el link o no. Y aunado a eso les voy a agregar un vocabulario. Aquí estoy siendo como muy específica, estoy siendo muy específica y estoy mencionando solamente como lo más común. Sin embargo, ustedes pueden practicar con algunos otros miembros de familia que de cierta forma también sean comunes y puedan incrementar un poquito más su vocabulario. Entonces, igual también en el apartado de recursos, ustedes van a encontrar, se los voy a agregar. Ay, permítanme tantito, chicos. Ya, una disculpa, regresé. Por aquí les coloqué también la portada que de preferencia ustedes pueden incluir. Ahí dice teacher Jessica Ramón, no, ese no es mi nombre, es nada más porque me pasaron el ejemplo y lo incluí. Pero básicamente es la información que ustedes deben de incluir cada que hagan una
presentación o cada que hagan una tarea, mejor dicho. En el foro, pues, no es necesario que ustedes hagan eso. Y, ¿qué les dije que íbamos a ver la tarea ya para casi finalizar? Yo creo que en 15 minutos ya casi los voy a dejar. Voy a dejar de compartir tantito para meterme a mi cuenta y explicarles específicamente qué van a hacer en la actividad, y les voy a compartir, como quiera les decía, no pasa de hoy, un vocabulario para que puedan como enriquecer un poquito más las aportaciones que tengan. Y recuerden que si tienen dudas me pueden enviar mensaje, y si la tarea ahí tiene como muchos errorcillos, la reviso, redacto retroalimentación y les digo, y tienen oportunidad de enviarme antes ¿cómo se dice? La actividad ya corregida, y que pues tengan sus puntos completos. Si no, a menos que ustedes opten obviamente por decir, no, maestra, no tengo tiempo, póngame igual la mitad de la calificación, lo que alcance está bien. Bueno, si no, sepan de antemano que pues sí tienen oportunidad de, si tienen muchos errores, si hay uno o dos errores, pues no hay problema, está bien, lo paso. Pero si ya son demasiados, entonces sí me detengo a regresarlo y a que ustedes puedan corregirlo. Ya ahí voy, y ahorita les vuelvo a compartir mi pantalla, nada más déjenme accesar, ya entré a la página. Bueno, estoy entrando a la página. Y página principal. Actividades. Entonces, de tarea, no vi. Ahorita leo. Las actividades ya están cargadas. A ver, déjenme aquí donde ando yo. Las actividades ahí donde dice Week 2, y como es una etiqueta grande, creo que le puse Block 1, Personal Profile. Y ahí abajito pues tenían el link de esta sesión y la actividad. Ahí voy. Ya entré al curso, nada más déjenme. A ver, activity. Ahí está, ya deben de estar viendo mi página. A ver si puedo entrar por aquí para poderles explicar detalladamente la tarea. Ustedes así en su página accesan, lo copian en Word, y aparte de copiarlo en Word, le agregan la portada, que como quiera también esas se las voy a agregar en recursos, por si no alcanzaron a tomar por ahí algún dato. Entonces, activity number 1, complete the following questions, fill the blanks below about your personal profile. Aquí, sencillito, voy a colocar mi nombre, mi nacionalidad, mi edad, mi fecha de nacimiento, mi ocupación. Aquí no me voy a detener mucho a estructurar una gran pregunta. Va a ser algo pequeñito. Name, Paulina. Nationality, Mexican. Age, la edad no la digo, pero digamos 20. Birth date, etc. La fecha de cumpleaños. Acuérdense que en ese apartado nosotros vamos a emplear, ¿se acuerdan qué preposición? Si quiero ser específico. Si yo quiero ser específico, ¿alguien recuerda qué preposición es? On. Muy bien, excelente. Aquí se las puse. ¿Ok? Si yo ahí redacto
mi fecha en específico, entonces voy a poner on, voy a iniciar. Si yo solamente en mi actividad quiero compartir el mes, voy a colocar in. Occupation, pues es su trabajo, lo que usted realiza. Ojo aquí también si usted dice, ay maestra, pero entonces, ¿cómo le pongo que soy supervisor de obra? Bueno, ok, yo sé que si buscan en internet van a encontrar como nombres muy rebuscados, entonces está bien. O si es una ocupación común, digámoslo así, teacher o, ya no recuerdo otro, pilot, engineer, no sé, housewife, ama de casa, etcétera. Bueno, colóquenlo. Si no, está bien, coloquen como el nombre, como en español, la ocupación que tienen. Porque de repente me empiezan a preguntar, ¿cómo se dice que soy supervisor de obra de no sé qué? Bueno, no hay problema. O sea, la ocupación en general, punto. El lugar de nacimiento, el lugar donde usted vive, que básicamente pues podríamos poner lo mismo. ¿Cómo se dice? Ay, en español no me acuerdo cómo decirlo, pero cuando haces referencia a tu estado civil, hace referencia a que si eres casado, soltero, divorciado, viudo, va a ser el marital status. Family members, pues ahí pueden colocar como la cantidad de personas que son como en su núcleo, ¿no? Más cercano, de papá, mamá, hijos, etcétera. Y los hobbies me pueden mencionar uno o dos, sin importar cuál es mi hobby, listening to music. ¿Cuál es mi hobby? Pues mi hobby es comer, entonces yo pondría eat o escuchar música, listen to music. Lo que ustedes quieran pueden ser dos, pero no tienen que ser oraciones tan rebuscadas. ¿Ok? Y luego les ponen por ahí que escriban información de un párrafo y que expliquen y que hablen sobre ustedes, ¿no? Entonces, más o menos tomando, ¿cómo puedo hacer mi párrafo? Pues tomando las respuestas que yo les coloqué aquí. ¿Ok? Con estas respuestas que están en rojo, yo puedo hacer el parrafito que a mí me están pidiendo. ¿Cómo lo hago? My name is Paulina. My second name is. My last name is. I'm 20 years old. I'm from Mexico. I'm Mexican. My birthday is on. My address is. And my email is. Con estas oraciones que ustedes tienen en rojo, básicamente me las contestan, bueno, a excepción de esta, del Are You Mexican, pues pueden poner I'm Mexican. A ver, déjenme, se los pongo aquí, a ver si se puede. I'm Mexican. Y ahí tenemos sencillito el párrafo que yo voy a colocar ahí, y punto. Igual, si ustedes quieren de las 9 oraciones, pueden quitar 2. Está bien, con que sea un párrafito de 6, 7, está más que excelente, pero básicamente ya tienen la base. Luego, segunda instrucción. En la primera columna yo tengo los miembros de familia en inglés. En la segunda columna los voy a traducir. Voy a buscar la traducción. ¿Qué significa en español father? ¿Qué significa en español mother? Etcétera. Facilito. Father, esto, no sé, ejemplo. Table, mesa, chair, silla, window, ventana, apple, manzana. Y así nos vamos. No tienen que hacer oraciones. Simple y sencillamente, inglés, español, inglés, español. ¿Ok? Instrucción 3. Voy a completar la conversación con las palabras que me dan aquí. No se me vayan a confundir. No significa que, el número 1, brother, entonces va en el paréntesis donde dice 1. No. Simple y sencillamente se los enumeré creyendo en que tal vez de esa forma ustedes no se iban a confundir. La respuesta 1 es brother, pero no quiere decir que brother vaya en el 1. Puede ir en el 5, puede ir en el 6, puede ir en el 3. Usted, al final del día usted o de la instrucción, usted va a tener un parrafito con las respuestas. No me ponga los números. Cuando usted la responda, póngame la palabra completa. Bueno, yo en mi conversación puse my name is Sandra and I'm, no sé, mi respuesta family, que no es family. Y así, me responden ¿cómo se llama el párrafo? Bien, hasta ahí. Luego aquí que este apartado nos lo marcan dentro de los temas que van a encontrar en el libro, que se los voy a pasar, sin falta, y si no les paso el vocabulario hoy también sin falta.
aquí les dan en la instrucción 4. Ustedes lo van a leer y van a decir si la información que ahí les dicen es correcta, pero estamos hablando sobre las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces ustedes van a checar. Ah, bueno, mi oración dice que los ojos son los que tengo en los brazos, no sé. Información correcta o incorrecta, pues obviamente que es incorrecta. Entonces, en base a las partes del cuerpo, yo voy a leer las oraciones y voy a decir si lo que está redactado es correcto o no. Indicación número 5. Vamos a completar con verbos estas oraciones. Así cada verbo, bueno, yo creo que en esta oración yo voy a completar con este verbo, o en esta segunda oración yo voy a completar con este verbo y punto. Entonces, hay ciertos tipos de ejercicios, muchachos, que se les colocan, pero nada más para que también vayan como practicando, incrementando un poquito más su vocabulario. Entonces, vayan practicándolo, como les recomendaba hace rato. Bueno, por día me puedo aprender 2 días de la semana, 2 meses del año y 2 partes del cuerpo. Y nada más son 6 palabritas por día. Entonces, fácil en un mes, yo me voy a saber al menos las partes más comunes del cuerpo, los meses del año y los días. Y conforme yo vaya pasando el tiempo, pues voy a ir incrementando un poco mi vocabulario. Y eso me va a ayudar, aunque no aprenda estructuras, a que cada que vea una conversación o una oración, yo tenga a grandes rasgos la idea de lo que está diciendo, como el primer ejercicio que hicimos con la conversación. Perdón, estaba dando enter. Siguiente instrucción. Tengo los días de la semana, tengo los días de la semana algunos ahí mezclados y tengo también los meses del año. Los tengo en español, los voy a redactar en inglés. Y por último, tengo los números, los cardinal numbers, que los que nosotros normalmente conocemos, y los ordinal numbers. Ese sí los van a buscar por ahí en internet. Si no se lo saben, en el caso yo creo que sí, probablemente se van a saber un poquito más los cardinal. En el caso de los ordinal, pues sí hay que buscarlos, pero realmente no son tantas los números que les puse por ahí, es nada más para que se vayan como familiarizando. De esta actividad, ¿hay alguna duda para pasar al foro? La gran mayoría de las respuestas las van a encontrar en la presentación que también les voy a compartir hoy. Hoy les voy a compartir, si efectivamente puedo, el link del libro, vocabulario de las partes del... Ay, me van a escuchar ahí, no. Si cada vez que entro a esta página me escucho. Vocabulario les voy a compartir de los miembros de familia, también un poquito más de los básicos. Sí, puedo también. Ay, no, perdón. Ahí está. Yo creo que ustedes están igual, cada que ingresan me escuchan y escuchan a sus maestros. ¿Qué más les voy a compartir? Esta presentación que ustedes vieron y ya no me acuerdo qué más. Les dije que les iba a compartir, pero en la noche todo lo van a encontrar. Más tarde o si no mañana temprano, ahorita que se cargue. Aquí en esta semana 2, en el apartado de recursos, que no está la etiqueta, pero se las voy a colocar. Foro. Nos vamos al foro, ya que no hay dudas en la actividad. Aquí colocamos pues el propósito del foro. Básicamente, en este foro, pues colocamos o tomamos un poquitito de lo que vimos. Otra vez vamos a hablar de ustedes. Me van a colocar su nombre, me van a colocar una virtud, algo que ustedes consideren que es una virtud, que es algo positivo en ustedes, una área de oportunidad, algo que ustedes pueden mejorar en sí, en su persona. Este foro es como muy personal. Una habilidad, algo en lo cual ustedes se consideren buenos. Una limitación, no puede ser exactamente física, también podemos incluso incluir alguna limitación monetaria, ¿no? Etcétera. Algo que usted quiera compartir con el grupo, something you want to share with this group.
no sé, puede ser algo, no tiene que ser algo privado, puede ser algo que quieran compartir, no sé, pues soy casada y tengo 3 hijos, o tengo 2 hijos, uno ya está en la preparatoria, o mi sueño es terminar el bachillerato, algo, no tiene que ser algo muy privado, pero sí que usted guste compartir con el grupo. Algo que usted desea, perdón, que desea recibir del grupo, pues empatía, crear alguna amistad, etcétera, etcétera. La que sigue, las últimas dos, ¿qué es lo que usted espera de la materia y qué es lo que usted espera del tutor? ¿Ok? Entonces, por ahí vamos a completar este foro, vamos a tratar de ser lo más honesto, lo más concreto y obviamente siempre y cuando nosotros, pues obviamente no tenemos que compartir algo que sea muy privado, simple y sencillamente limitarnos a lo que nos piden ahí y a lo que nosotros también queremos compartir. En el caso de las últimas 4 respuestas, disculpen si escuchan a un niño llorando, es mi bebé, es mi hijito que está llorando. En el caso de las últimas 4 respuestas, no tienen que extenderse es que yo quiero compartir con el grupo, que esta experiencia, etcétera, y hacer una gran respuesta, no. Pueden ser incluso respuestas de un renglón o 2 renglones que ustedes más o menos vayan queriendo estructura. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya me regresé, ahora sí. Tengo 36, ¿de dónde tengo tantos comentarios? No escuché el sonidito. ¿Para cuándo el foro se va a entregar en Word? Ok. Brian, déjenme, me regreso, me voy a ir desde arriba. Lo tenemos porque no sé ni. No, nunca escuché tenemos que escribirlo, una presentación de la. Ok, esto al principio. Más o menos, we are making progress, ok, vamos bien, todo bien, muy bien, my district is Tulipán. Muy bien, Israel. Entonces, de tarea es aprender los meses. Miren, no es específicamente que para la otra semana ustedes ya se tengan que aprender los meses del año, los días, los nombres de la familia, todo, no. Yo lo que les recomiendo es que poco a poco ustedes vayan aprendiendo el vocabulario que nosotros vamos viendo, pero no quiere decir que para el domingo ustedes tengan que aprenderse todo. Priscila, lo tenemos que mandar en Word, sí. El domingo les decía que si no mal recuerdo ustedes estuvo, que hay que copiar la actividad a Word, agregarle una portada, no es necesario agregar bibliografía ni introducción, por lo menos por ahora, no es necesario con la portada, bien hechecita y con y con el desarrollo de actividad también. O sea, lo podemos hacer sin ningún problema. El domingo también me comentaban por ahí que batallan porque no tienen computadora y les dije que pues como una opción es que lo hagan en la libreta, le tomen foto y directo o pegando en Word lo puedan subir a la plataforma para que no tengan problema. Y si no trabajamos, Israel, pues si no trabajan no hay problema, en su ocupación pues solamente pone student. No lo encontré, lo tenemos que poner en inglés o en español. Hay que ponerlo en inglés, por favor. Maestro, las respuestas son en inglés o en español. Yo les había dicho el sábado que en el caso del foro, pues sí, igual y sí, de repente iba a dar oportunidad de que redactaran algo en español, que se les hiciera muy difícil, pues lo pudieran redactar. Pues sin embargo, el foro sí les voy a dar oportunidad. Sin embargo, pues de preferencia redactanlo en inglés, ya que están las respuestas. Pero definitivamente las actividades todas van en inglés con las respuestas. Ustedes ya tienen la base. Las respuestas inglés, español, gracias, Jano. Brian, los cardinal numbers. Los cardinal numbers son los que, mira, aquí me voy a regresar a la presentación para que se pueda ubicar. Bien, porque de repente hablo y se pierden y así como que en qué va. Aquí están. Los cardinal numbers son los que normalmente nosotros utilizamos, los que en la vida cotidiana empleamos y que básicamente si usted busca la definición, pues hace referencia con los que contamos, ¿no? Pero son los que normalmente utilizamos. Y los ordinal numbers es cuando yo ya hago referencia a, es el primer aniversario de la empresa.
hoy celebramos el 25º aniversario de la estética no sé qué, o de la empresa no sé qué, o de la escuela no sé qué. Entonces, nos hace también como referencia a una secuencia, ¿no? El foro se va a entregar en Word, no, ahí mismo les dan la opción de responder y en el caso del foro no tienen que crear un Word como tal. Simple y sencillamente ahí responden en el foro, pero las actividades sí, las copian en Word o las hacen en la libreta, le toman foto y las suben. ¿Ok? ¿Hay alguna otra duda, chicos? Creo que ya leí todos los mensajes que tenía pendientes. Si no hay dudas sobre el tema, ¿qué les parece la hora? ¿Nos vamos a una hora más tarde? ¿O nos vamos a una hora muy temprano? Yo lo más temprano que puedo, porque tengo otro trabajo, es a las 8 de la mañana, que fuera de 8 a 9. Y ya de ahí, pues, de ahí en adelante, ya más tarde. Profe, Mande. que sea en la tarde la sesión. Más tarde de las 4. Sí, 4, 5, 6. Ok, muy bien. Esmeralda ya dice 4, 5, 6. ¿Qué dicen los demás? Brian, ¿a qué hora? 4, 5, 6. Se me hace que quiso decir a las 4. ¿Los demás qué dicen? Casi todos los maestros los ponen a las 7. Entonces, como que igual a las 7 no, para no interferir. 4 está bien para mí. Israel dice 4. Brian dice yes. Gregorio, las síncronas están bien a las 4. Daniela, sí, más tarde, 5, 6. Ceci, a las 4 está bien. Gabriela, 5, 6. Angélica, a las 4. Podemos ir variando. Hoy nos vimos el martes a las 4. La próxima semana nos volvemos a ver el martes, ¿qué les parece? A las 5 de la tarde. Olivia, yo no puedo en la tarde, pero si es por mayoría, trataré de entrar a la hora que ponga. César, no, profe. Brian, sí. Israel, sí está bien, profe. Entonces, yo a las 5 tengo otra clase que entrar. Ok. Ok, entonces, si no abro como quiera por ahí un foro, porque digo, tengo 5 grupos y como quiera están conectados muy poquitas personas. Entonces, igual si no abro un foro, chicos, para ver a qué hora. Yo a las 7. Es que la idea también es que no, ok, tiene otra, pues no interfiera con algún otro maestro. Esa también es la idea. Entonces, pues vamos viendo si no, como les había comentado el domingo, puedo hacer una clase a una hora y la misma clase hacerla otro día en otra hora para que tengan opción de entrar a una clase o a otra y que no tengan que entrar a las 2. Sí, las sesiones están grabadas, René. Las sesiones están grabadas, entonces si no pueden entrar, pues no hay ningún problema. Sin embargo, pues qué mejor que estén y que si tienen dudas, pues las puedan externar. A las 4 está bien porque tengo los martes clases de otras materias a las 5 y 6 y de hecho ya va tarde. Bueno, ya no les voy a quitar tiempo, entonces, como quiera abro foro. Por ahí no respondí una pregunta. ¿Hasta cuándo tienen para entregar la tarea? Hasta este domingo, 4 de octubre. Creo que a las 11 de la noche. Chéquenlo, por favor. Pero es hasta el domingo. Cada tarea se entrega en domingo. Yo la subo el domingo en la noche y ustedes tienen hasta el próximo domingo para poder subir la tarea. ¿Ok? En el caso del foro, el foro sí les doy un poquito más de tiempo, les doy pasadita una semana. Entonces, gracias por asistir, chicos. Ya no los voy a entretener mucho para los que tienen clase. Thank you very much, teacher. See you later. Que estén muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por asistir. Hasta pronto. Y por ahí chequen cuándo es la sesión. Hasta luego.